A continuación, les diremos nuestro análisis, teorías, especulaciones y curiosidades del episodio What's Your Problem de Steven Universe. ¡Disfrútenlo! Ya llegamos. Y esto es... ¡Alfreli! Al final de la nota de Ruby vemos un rayoneo antes de su nombre. Tal vez se equivocó al escribir su nombre, pero por la forma que se ve detrás de los rayones, en realidad parece que Ruby le había dibujado un corazón, pero después lo tachó. Esta es la primera vez que Amatista cambia de forma en Ruby. Ya se ha transformado en Perla, Steven y Rose, así que de todas las Crystal Gems, solo falta que se transforme en Garnet y Zafiro. Bueno, y Lapislázuli, Bismuto y Connie, si las consideran Crystal Gems, ya que también se ha transformado en Peridot, León y hasta Pumpkin. Vemos que Amatista cambia de forma para estar muy chiquita. Primero, eso es demasiado lindo. Segundo, nos confirma que el cambio de forma no afecta el tamaño de la gema, algo que es bastante lógico, pues una cosa es la luz y otra es la gema de donde sale esta luz. De hecho, algo similar vimos en el episodio Adventures in Light Distortion, cuando las gemas se encogen y sus piedras mantienen su tamaño real. Sin embargo, el problema es que la gema de diamante rosa es demasiado grande para que Steven la pudiera tener cuando era un bebé. En realidad, la gema tuvo que haber cubierto gran parte de su torso, siendo claramente imposible que un bebé sobreviviera en esta condición. Pero vemos que cuando Steven era un bebé, esto no fue ningún problema, pues la gema era más pequeña de lo que debería de ser. Pero una vez más, Steven Universe nunca ha sido muy bueno con las estaturas, ¿o sí? La forma en que Amatista cae encima de Steven es un movimiento llamado Elbow Drop bastante común en la lucha libre, lo cual tiene mucho sentido, pues sabemos que Amatista practicaba este deporte. Es bastante lindo que Steven vaya con Vidalia para que le dé su opinión sobre su dibujo de Ruby. Es sorprendente que Steven pudiera subirse una vez más al juego de las tazas giratorias, siendo este mismo juego de donde el señor Sonrisas lo vetó del parque de diversiones originalmente. Y sí, ya sabemos que en Too Short to Ride ya lo había dejado entrar al parque, pero aún así es raro ver a Steven en este juego. Entre las personas que están en el parque podemos ver a un niño que hace referencia a Sosuke de la película del 2008 Kake no Ue no Ponyo, conocida en Hispanoamérica como Ponyo y el secreto de la sirenita de Estudios Ghibli. Steven dice que la pizza siempre lo anima, algo que vimos en Crystal Motel donde Greg le compra una a Steven para animarlo. De hecho, más adelante descubrimos que Greg le compró una pizza a Ruby. Seguramente intentó animarla así como lo hace con Steven. La pose que Amatista realiza parece ser una referencia a la pose de Kamina del anime Tengen Toppa Gurren Lagann, aunque como nosotros no hemos visto ese anime, personalmente nos recordó más a la pose que realizan los personajes de JoJo's Diamond is Unbreakable. Y por último, este capítulo nos revela cómo se siente Steven respecto a la revelación de Diamante Rosa, donde lo vemos confundido, pues por una parte se siente aliviado de que no haya quebrado a una gema, pero por otro lado se siente molesto de que le ha estado mintiendo a todo mundo. Además, Steven siempre pone a los demás por encima de él, ni siquiera ha tenido tiempo para procesar todo el asunto por intentar ayudar a Ruby y Zafiro, y esto es lo que nota Amatista de Steven, y a pesar de que ella tenga sus propios problemas sobre la revelación, no quiere ser una carga más para Steven y por eso quiere resolverlos ella sola. Por esta razón, Steven considera que Amatista es la Crystal Gem más madura, pues es capaz de preocuparse por los demás y resolver sus propios problemas por ella misma. Esas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de What's Your Problem. Muchas gracias por ver este video y si les gustó les dejamos otros análisis que les pudieran interesar.